Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los enfermos se curaban. Palabra del Señor. Tomamos asiento. En la primera oración que hacíamos ahí en el altar, le pedíamos a Dios imitar fielmente a Cristo. Imitar fielmente a Cristo. Al leer este Evangelio, evidentemente uno piensa mucho en Venezuela y lo veremos por qué uno piensa mucho en Venezuela. Jesús quiere establecer el reino de Dios y quiere establecerlo en la región de Galilea. Y ese reino de Dios, entre otras cosas, se caracteriza porque las personas se respetan, se ayudan, se aman, viven en paz, viven en justicia, no se excluyen unos a otros, no se maltratan mutuamente. Jesús quiere establecer esto en la región de Galilea. Y la región de Galilea es una región formada por personas de distintas razas, de distintas ideologías, de distintas religiones. Y esta sociedad de Galilea, donde Jesús quiere comenzar a trabajar por el establecimiento del reino de Dios, está dividida. Y por eso uno piensa, al leer este Evangelio, en Venezuela. Venezuela también es diversa. También es diversa ideológicamente, también es diversa socialmente, también es diversa políticamente. Y esta región de Galilea es dividida en dos grupos. Uno, que es del que forman parte los apóstoles, se cree superior al otro grupo y en el fondo lo está despreciando y está considerando que las personas que forman parte del otro grupo son personas malas, son personas con defectos. Y Jesús se da cuenta que así ni los de un grupo ni los del otro grupo pueden ponerse todos al servicio de la sociedad, al servicio de los demás, al servicio, diríamos, entre nosotros del país. Así, Jesús se da cuenta que no se puede comenzar a trabajar por el establecimiento del reino de Dios. Y nosotros también en nuestro país
ansiamos a que tengamos también una sociedad que se caracteriza también por muchas cosas semejantes a lo que Jesús quiere establecer con su reino de Dios en la región de Galilea. Todos necesitamos, todos ansiamos, todos deseamos vivir en justicia, todos deseamos vivir unidos, todos deseamos que nos respeten, todos necesitamos respetar a los demás, todos necesitamos ayudarnos, todos necesitamos que se solidaricen con nosotros y estamos hechos todos también para solidarizarnos con los demás. Los apóstoles han comenzado a trabajar como agentes constructores del reino de Dios, pero han fracasado. En el capítulo anterior vemos que Jesús se lamenta de que ha fracasado en su labor y de que ha fracasado también con sus apóstoles. Y por eso Jesús les dice, les viene a decir en este pasaje: ustedes han estado hablando del reino de Dios, ustedes han estado dirigiéndose a las multitudes y ofreciéndoles el reino de Dios, pero ustedes han fracasado. No basta con hablar, no basta con decir muchas cosas. Ustedes tienen que manifestar eso que ofrecen, tienen que manifestar que primero ustedes lo están cumpliendo en sus propias vidas, para que las personas les hagan caso, las personas les escuchen y las personas les sigan. Y por eso Jesús les dice, y para conseguir esto, vayan de dos en dos, vayan de dos en dos por la vida, tengan poder sobre espíritus inmundos, no lleven nada para el camino, no lleven nada, diríamos, en la vida, no lleven, les dice Jesús, mochila, una bolsa, no lleven plata, no lleven dos túnicas. Y con esto Jesús, ¿qué les está diciendo? Ustedes tienen que ser agentes del reino de Dios entre las personas. Ustedes tienen que ser promotores. Ustedes tienen que convencer a la gente de que el reino de Dios es bueno. Comiencen a caminar en la vida de dos en dos. Es decir, vayan como iguales, vivan como iguales entre ustedes, que entre ustedes no haya esa situación de superioridad de unos sobre otros, que nadie se aproveche del otro. Manifiesten ustedes que ustedes se ayudan unos a otros, que ustedes se solidarizan, que ustedes se ven como hermanos, que ustedes se ven como semejantes y ustedes se ven como iguales y se tratan como iguales. Vayan por la vida de este modo y preséntense a los del otro grupo. Estamos hablando de Galilea, pero podíamos estar hablando del país. Preséntense de este modo. Nosotros le ofrecemos esto. Observen que nosotros lo estamos viviendo. Nosotros le ofrecemos el que ustedes sean iguales. Nosotros le ofrecemos el que ustedes vivan la solidaridad. Nosotros le ofrecemos el que ustedes se ayuden cuando estén necesitados. Miren cómo esto se da entre nosotros. Pero les dice Jesús, ustedes no van a poder caminar por la vida
entre comillas, de dos en dos, no uno superior al otro, no personas en mi grupo que se creen superiores a los demás del mismo grupo, ustedes no van a poder caminar de dos en dos en la vida si ustedes no controlan esa tendencia a ser superior a los demás. Si ustedes entre ustedes mismos no controlan ese impulso de dominar a los otros, ustedes tienen poder para controlar, para dominar ese espíritu inmundo que puede surgir entre ustedes. Y ustedes acérquense, les dice Jesús, a las otras personas que hasta ahora no les han creído, que hasta ahora no les han hecho caso, ustedes acérquense, les dice Jesús, sin llevar dos túnicas. Dirán ustedes, ¿y qué quiere decir esto? El llevar dos túnicas, en tiempo de Jesús, en la sociedad de Jesús, era signo de que uno era poderoso, de que uno era superior a los demás. Ustedes se acercan a las otras personas con una sola túnica, es decir, no se acerquen manifestando que ustedes se consideran superiores a los otros. No se acerquen a las otras personas que no pertenecen a su grupo presentándose como poderosos. No se acerquen presentándose como autosuficientes, como prepotentes. Acérquense llevando una sola túnica y acérquense sin llevar mochila o bolsa. En la sociedad judía, cuando una persona iba caminando con una mochila o con una bolsa, es que iba acercándose a las personas para ver qué podía sacar de esas personas, para ver cómo se podía aprovechar de esas personas. Ustedes que tienen que ser constructores del reino de Dios, ustedes que tienen que ser constructores de una nueva sociedad, ustedes que tienen que ser constructores de un nuevo país, nos dice Jesús, acérquense a los demás, acérquense a todos, acérquense a los que piensan como ustedes, acérquense a los que no piensan como ustedes, sin bolsa, sin mochila. Acérquense sin ir pensando en cómo pueden aprovecharse de los demás, en cómo pueden aprovecharse, diríamos hoy día, políticamente. Acérquense desinteresadamente, acérquense para no manipular a los otros, para no usarlos en propio beneficio, para no aprovecharse de ellos. Acérquense, por consiguiente, sencillos, siendo transparentes, sin que perciban segundas intenciones, sin que tengan ustedes gestos de superioridad, sin que ustedes manifiesten ni con sus palabras, ni con sus gestos, ni con sus acciones, que ustedes quieren manejarlos ideológicamente y usarlos ideológicamente. Acérquense de este modo y verán que en todas partes, incluso en los que parecen que están opuestos a ustedes, hay personas que no son malas, hay personas que son buenas, hay personas que van a ayudarles a ustedes, hay personas que están dispuestas a solidarizarse cuando estén en necesidad. Acérquense de este modo y entonces ustedes comienzan a derribar barreras, ustedes comienzan a quitarse prejuicios hacia los otros y ustedes comienzan a desarmar también a las otras personas
que están pensando mal de ustedes. Y ustedes verán que hay grandes cosas también en los demás, y que los demás también, entre ellos hay muchas personas buenas, y que con esas personas buenas, si ustedes caminan en la vida de este modo, se puede comenzar a actuar el reino de Dios. Se puede comenzar a trabajar en una sociedad que se asemeje a lo que Jesús nos presenta en el Evangelio. Y además les dice Jesús, no polemicen con los que no piensan como ustedes. No gasten el tiempo en diálogos ineficaces. No gasten el tiempo en esto. Manifiéstense de este modo y cuando no los reciban y cuando no quieran escucharles y cuando no quieran aceptarles, dice Jesús a sus discípulos, aléjense, no estén gastando el tiempo, no estén discutiendo, no estén polemizando, no estén insultando, aléjense y sacudan sus zapatos, sus pies, para que se quiten el polvo de donde han estado. Es decir, con este gesto se quiere indicar que si hemos fracasado en eso que Jesús les propone y en eso que tenemos que actuar nosotros, viene a decir Jesús, ustedes están demostrando que no ha sido por culpa de ustedes, ha sido por culpa de otras personas, pero ustedes continúen caminando en la vida de dos en dos. Ustedes vayan por la vida con una sola túnica. Ustedes vayan por la vida y acérquense a los demás, a los suyos y a los que no piensan como ustedes, sin mochila o sin bolsa. Que nadie perciba que cuando ustedes proponen una cosa, que cuando ustedes comienzan a trabajar por una sociedad distinta, ustedes están pensando en aprovecharse ideológicamente de los demás. Les dice Jesús, entren en la casa donde los reciban, respeten a las personas, respeten su libertad, respeten su pensamiento y trátenlos dignamente. Y verán que es posible encontrar personas y muchas con las cuales se puede comenzar a construir el reino de Dios. Y veremos todos también, desde el grupo al que pertenezcamos, que hay muchas personas que no piensan como nosotros, que no tienen nuestra militancia política, que no pertenecen a nuestra ideología, que tienen cosas muy buenas y a las cuales uno se puede acercar cuando se acerca con sinceridad y sin desinterés, y se puede comenzar también a establecer la sociedad semejante al reino de Dios. Nos ponemos ahora de pie. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con la ayuda de Dios hemos podido participar en la Santa Eucaristía del día de domingo. Ahora podemos ir ya todos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Evangelizar es nuestra misión, proclamar al